Diego es lo que fuimos y la fuerza que tiene Diego, sabiendo todo lo que sabe y toda la historia que tiene, es la voz que representa esa fuerza para lo que queremos conseguir, lo que queremos luchar. Que Diego es la voz de todas esas personas. A mí me emociona mucho y para mí es un orgullo compartir espacio contigo, Diego. Bueno, ahora pasamos a nuestro querido compañero Mario Granaíno. Y bueno, también yo creo que todos conocéis a Mario y la verdad que nos da mucho que pensar cuando él escribe esas reflexiones y tenemos el placer de poder compartirlas y creo que es muy necesario el tener gente como él que escriba otros relatos distintos y que no todo sea lo turbio y lo sucio que se mueve ahora mismo en el periodismo. Así que, Mario, muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Raquel. Yo quiero, lo primero, felicitar al Consejo Ciudadano Andaluz por organizar un acto de este tipo para pensar el andalucismo del siglo XXI. También quiero decir una cosa que recuerdo que dijo Pablo Iglesias de Diego en Málaga en las pasadas elecciones europeas. Dijo, qué difícil es intervenir después de Diego. Diego nos ha relatado de dónde venimos, para que no olvidemos, porque si olvidamos, perdemos el futuro. La memoria es importantísima. No puede haber más quiebras de la memoria en Andalucía. Se nos ha olvidado explicarle a nuestros hijos y a nuestra hija, cierta generación, que los derechos conquistados fueron fruto de lucha y del dolor de mucha gente. Nuestra autonomía política es fruto de mucha lucha y fruto de la toma de conciencia de que somos pueblo. De Ronda venimos lo nuestro buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo. Qué alegres cantan la golondrina, tierra sin amo, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Diego nos ha contado cosas. Yo quiero decir que en aquella época había 2 millones de andaluces fuera de Andalucía. Aquí no había industria entonces, como ahora también tenemos un sector, digamos, productivo, especializado en el turismo, en la construcción y en otros daños ambientales. Pero entonces había decisiones políticas del franquismo, porque eran decisiones políticas que hacían que la Pegaso estuviera en Madrid o la SEA estuviese en Martorell. Y nada para Linares, nada para Motril, nada para ningún pueblo de Cádiz, o casi nada, por decirlo así. Yo quiero empezar la intervención haciendo algunas preguntas, que yo voy a intentar responder en la medida de lo que yo creo, ¿no? Pero creo que es importante que nos hagamos preguntas para nosotros y nosotras mismos, pero también para quienes nos miran desde fuera de Andalucía. Porque hay gente que piensa que no somos pueblo, que los andaluces y las andaluzas no somos pueblo, que pueblos solo son el gallego, el catalán y el vasco. Entonces yo quiero plantear, ¿existe el pueblo andaluz? Y lo voy a demostrar que existe con una anécdota que me pasó hace unos años en la cocina de mi suegra. Yo estaba allí con mi MacBook, con mi Book Air, leyendo, y mi suegra estaba allí trajinando, mira por la ventana y dice, vaya tarot que hay hoy. Tarot. Dije, ¿qué palabra es? Me voy al Google, tarot. Así se llama los días brumosos cuando viene la bruma húmeda del mar en determinadas zonas del litoral malagueño, digo yo, y almeriense. Sí. Palabra de origen fenicio. 2500 años hablaban en la boca de mi suegra. Palabras de origen fenicio, de origen del norte del Magreb, de origen árabe, montones, albolote, de origen griego, de origen romano, europeo y, como en el flamenco, de ida y vuelta, de origen latinoamericano. ¿Existe el pueblo andaluz? ¿Existe el pueblo andaluz? Tenemos una cultura histórica ancestral y nuestra cultura actual es fruto de toda esa amalgama.
La conclusión es: existe el pueblo andaluz. Consiguientemente, si existe el pueblo andaluz, la siguiente pregunta, porque una vez le oí a Otegi, lo voy a contar como anécdota también, en un vídeo de estos que se publican, que un pueblo era solo aquel que cuando la gente de ese pueblo hablaba había que subtitularla. Digo, eso no puede ser. Yo conozco sitios en Andalucía que no tienen que subtitular. Veo series que hasta yo mismo me tengo que subtitular. Y son andaluzas. No es una cuestión de subtítulos, es una cuestión de conciencia de pueblo y voluntad política. Y el pueblo andaluz, este que existe históricamente, se constituyó el 4 de diciembre de 1977. Se constituyó en las calles. Y su voluntad política lo hizo que fuéramos, pedir, como dijo José Luis Serrano, que fuésemos como la que más, y lo demostramos el 28 de febrero de 1980. Existe el pueblo andaluz. Esta es la primera pregunta que quería plantear. Y de alguna manera apuntar. ¿Por qué? Porque me dicen que no somos nadie, que nosotros que vamos a intervenir en el debate plurinacional, si nosotros que nos dirija Madrid. La siguiente pregunta que quiero plantear es: ¿qué es el andalucismo? ¿Qué es el andalucismo? Pues, si existe el pueblo andaluz, el andalucismo es la defensa de los intereses del pueblo andaluz, visto en un sentido amplio, porque el pueblo andaluz es diverso, territorialmente, geográficamente, comarcalmente. Cada comarca tiene su mundo, su historia, su trayectoria, pero hay cosas que nos unen y las notamos. Nosotros nos identificamos cuando salimos fuera, identificamos a un almeriense con un onubense y nos identificamos como andaluces. El andalucismo, que hay que abrazar de manera fuerte en los tiempos que corren, es la defensa de los intereses del pueblo andaluz, entendido en una manera amplia. Algunos no saben que son pueblos porque son pequeños empresarios, son autónomos y creen que son todos los ricos. Los ricos de fuera los están subalternizando, los tienen subalternizados. Hay que incorporarlo a que tengan conciencia de pueblo y conciencia de pueblo andaluz. Por último, tengo que plantear también una cuestión que va dirigida a la izquierda. Cuando hay izquierda que dice que las banderas son trapos. No, las banderas son símbolos, no son trapos, como las palabras no son letras. Las banderas tienen significado, tienen semántica y etimología, responden a una historia. Esta bandera verde-blanca, la arbonaida, significa en árabe mi país. Y significa, después de todas esas luchas, los derechos conquistados de las clases trabajadoras. Esto no lo podemos olvidar. Esa bandera tiene que estar siempre significando lo que es, porque si no van a llegar otros, la van a resignificar y van a responder a intereses que residen en la castellana madrileña. Es muy importante la cuestión de los símbolos. Por eso, una de las primeras cosas que hizo Moreno Bonilla cuando empezó a gobernar Andalucía es ponerle la corona al escudo de Andalucía. Resignificar los símbolos. No tenemos que impedirlo. ¿Cómo? Usándolos con su significado ancestral. La verde y blanca, la arbonaida. Otra pregunta que quiero plantear, antes de ir al meollo del asunto, es ¿por qué la izquierda internacional? ¿Por qué la izquierda internacionalista no interioriza el concepto de pueblo? Y sobre todo, a veces no interioriza el concepto de pueblo andaluz. Es decir, hay otras naciones, otros sitios, tienen otros idiomas, eso sí, a las clases trabajadoras ahí somos internacionalistas y somos solidarios. Pero sí interioriza que hay intereses de clase y de clases. Sí interioriza que hay diversidad en el feminismo y en el género, y consiguientemente hay que respetar los intereses de cada una de esas partes. Pues la izquierda tiene que interiorizar que los pueblos existen y que unos pueblos, por vía de sus élites, explotan a otros, que es lo que le ha ocurrido a Andalucía con los pactos entre élites catalanas, vascas, con las élites madrileñas. Es decir, esta es la historia de nuestro bipartidismo imperfecto, que lo ha explicado muchas veces Pablo Iglesias. Un pacto entre élites catalanas y vascas para repartirse el capital, el dinero, la productividad, todo, y relegar a otros territorios, en este caso al andaluz. Entonces, es muy importante que la izquierda reconozca que existen pueblos y reconozca que existe el pueblo andaluz como nosotros reconocemos que existimos. Con esto quiero pasar, a la segunda parte, que es, quiero llegar a una conclusión, que siempre las conclusiones son abiertas. Yo creo que hay que plantearse todo en términos relajados y en términos de que uno puede estar equivocado, ¿vale?
Lo que quiero preguntar es por qué el federalismo. Llamémoslo confederalismo, me da lo mismo si al final es una cuestión de graduación y de voluntad de los pueblos, ¿vale? Fijaos, vivimos ya hace unos cuantos decenios en la etapa neoliberal del capitalismo. Desde mi punto de vista, hubo una primera fase, consecuencia de las primeras crisis del petróleo, 73 y tal, que lo que hace el capitalismo neoliberal es desproveer a los estados de su capacidad de políticas económicas. Le quita el gobierno sobre los bancos centrales, se lo lleva al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, lo saca de la voluntad popular o de la voluntad política de los gobernantes de turno. Es decir, gobiernan desde fuera los capitalistas. Eso es la primera fase. Esto lo hace porque choca contra los límites planetarios, la crisis ecológica de recursos y de contaminación. Y lo que hace es financiaricemos la economía, nosotros seguimos especulando y que fabriquen y contaminen en China y en el sudeste asiático. Y sacamos toda la producción, eso genera paro, pobreza, etcétera, pero eso entra en crisis en 2008 y viene la segunda fase. Que lo que intentan ya en esa fase es salvar a la banca, a la crisis, y a costa de los servicios públicos, la sanidad, la educación, etcétera. Es decir, y lo que hacen es pegar un bocado al Estado. Pegar un bocado al Estado y reducir derechos. Y viene una época muy crítica, con mucho paro, con desahucios, con suicidio, etcétera, que el Estado responde, sale el 15M, y el Estado responde, antes del 15M responde el Estado, no, responde el mundo del capital, reformando el artículo 135 de la Constitución española, para priorizar los intereses de la ONU. Ahí, digamos, eso tiene una respuesta inmediata de crisis social y una respuesta que es el 15M. Una respuesta que a posteriori se reconduce en Cataluña con el proceso. Es decir, esa pulsión, el nacionalismo catalán la reconduce al proceso para que el 3% se olvide. Y esto realmente es lo que ocurrió. ¿El Estado cómo responde a eso? Por un lado responde con la ley Mordaza para limitar la protesta y por el otro lado responde evidentemente cuando se agudizó la crisis catalana con el 155. Estos son mecanismos de centralización del poder. Vivimos en una tercera fase que es como Raúl Sánchez Cedillo llama régimen de guerra, donde, lo ha apuntado muy bien Diego, lo quieren todo. Lo quieren todo el tiempo. Esa es la fase en la que estamos. Entonces, el régimen de guerra lo que nos tiene a las poblaciones es atemorizadas, porque quieren todo el Estado para ellos. Les estorba la democracia. Y están en eso. Todos estos mecanismos son centralizadores del poder. Quiero responder a la pregunta ¿por qué el federalismo? El federalismo es la distribución del poder. Eso básicamente es el confederalismo, me da lo mismo. Y eso, democráticamente, solo se puede llegar mediante un pacto. Un pacto que, si hemos dicho que existen los pueblos, tiene que ser un pacto entre pueblos y no un pacto entre élites. Es decir, nosotros no podemos hacer uso de nuestra nacionalidad histórica, de nuestro andalucismo, de nuestro nacionalismo, como han hecho las élites vascas y catalanas. Tenemos que hacer uso para que todo el mundo se beneficie de ese acuerdo entre pueblos, que no sea solo un acuerdo entre élites, porque ya sabemos por dónde van siempre, a quedárselo todo el tiempo, a las órdenes de 200 capitalistas en el mundo. De manera que lo mismo que hay un vínculo entre federalismo, confederalismo y democracia, lo hay entre centralismo y antidemocracia. Esto creo que es una idea que yo quiero lanzar aquí para que se reflexione sobre eso. Cuando hablo de federalismo, no estoy hablando solo en el Estado español, solo del federalismo entre comunidades autónomas. Estoy hablando también del federalismo intracomunidades autónomas, del federalismo con los municipios y en Andalucía, muy importante, con las comarcas. Es decir, hay que trasladar poder territorial en todos los frentes, porque cuando a alguien le quieren poner una macro granja y es una población de 500 habitantes, está perdida si no tiene un poder tabulado.
para que esos 500 habitantes puedan decidir si quieren la macrogranja o no quieren la macrogranja, que no sea una decisión que viene impuesta desde arriba. Por eso creo que trabajemos desde Podemos, desde otras fuerzas políticas, desde la izquierda en general, el concepto de federalismo vinculado a la democracia es muy relevante, y el concepto de pacto entre pueblos. Y para terminar, bueno, hay un conflicto territorial permanente en el Estado español, es algo que si no se resuelve con distancia va a seguir, y tenemos que resolverlo con un pacto entre pueblos. Creo que hay que tomar posiciones claramente republicanas. Creo que la bandera republicana andaluza es la verde y blanca, es la argonaira, tenemos que tener claro eso. Esta es nuestra bandera republicana, y no dejarlo que la resignifique Moreno Bonilla. Creo que hay que decir, y hay que decirlo con mucha claridad, que cuando se tiene el poder político, si no se tiene capacidad de actuar por el poder legal, no sirve para nada, y que consiguientemente necesitamos banca pública andaluza, porque sin eso ningún gobierno andaluz puede actuar sobre el sistema productivo de Andalucía. Creo que tenemos que demandar más soberanía, el cumplimiento de nuestro estatuto, que es lo que no quieren las derechas, porque están utilizando nuestro poder andaluz para canalizar todos los recursos de Andalucía, el capital humano, el ambiental y el económico, hacia Madrid, que es el agujero negro de todas las Españas. Me refiero a los ricos, porque en Madrid hay mucha desigualdad también. No estoy hablando de los madrileños, de las madrileñas, de toda la gente que trabaja en Madrid. Estoy hablando de las élites afincadas en esa comunidad autónoma. Nuestro gobierno andaluz es un turbo extractor de recursos andaluces dirigidos a empresas con sede social fuera de Andalucía. Y esto es muy importante saberlo, porque esto nos lleva, decía que hay que pedir soberanía agraria, soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía judicial, soberanía en las relaciones o participación en la soberanía del Estado en las relaciones internacionales. La posición de Andalucía por nuestra propia cultura es estratégica para Latinoamérica, para todo el marco mediterráneo, para Europa. Todo eso son demandas que tenemos que tener en ese debate que se dará sin más remedio en el marco del Estado. No se puede pedir la igualdad si antes no se pide justicia, que es lo que está haciendo Moreno Bonilla. Tenemos que ser todos iguales. Oiga usted, lo que queremos es justicia antes. Lo que queremos es hacer justicia antes, porque sin justicia no hay igualdad, que es lo que usted está haciendo en Andalucía. Es decir, entregar el dinero andaluz fuera de Andalucía, bajarle los impuestos a los 4 o 5 ricos de Andalucía y privilegiar exclusivamente a una élite. Voy a entrar, para no extenderme mucho, porque creo que el debate de la financiación autonómica va a ser muy importante y creo que hay que pensar mucho sobre eso. Yo creo que hay 3 cositas. No hay buena financiación de los servicios públicos si no hay un cambio de la estructura fiscal del Estado. Es decir, si los ricos no pagan más. Y da lo mismo donde vivan los ricos, porque esto no es una cuestión de donde vivan, es que son los ricos. Entonces tienen que pagar, tengan la sede donde la tengan, tanto las empresas como las personas. Y esto es básico. No se puede afrontar la financiación de los servicios públicos si tenemos una estructura fiscal desequilibrada fuertemente hacia los ricos. Por otra parte, cualquier ciudadano o ciudadana, viva donde viva, tiene que tener los mismos derechos básicos garantizados. Eso es la solidaridad. Los mismos derechos básicos garantizados. Y esa contabilidad hay que hacerla. No puede ser que la inversión per cápita en el País Vasco, voy a estar de memoria, pero el orden es aproximadamente ese, sea de 1.700 euros por habitante, y en Andalucía de 1.200. No puede ser. Es decir, hay que aplicar la solidaridad en estos términos. Consiguientemente, hay que plantear suelos de mínimo para afrontar los derechos básicos Cuando estoy hablando de la gente, estoy hablando de toda la gente que vive aquí. Da igual que tenga la ciudadanía, que sea inmigrante, que sea legal, da lo mismo. Para mí, cualquier persona que viva en Andalucía es un andaluz o una andaluza. Y por último, que creo que es una cuestión clave para afrontar nuestro debate con las izquierdas soberanistas, es la cuestión que salta en Cataluña fruto del pacto para investir a ella entre el PSC y ERC, entre el PSOE y ERC, que es la cuestión de la singularidad. Yo creo que Andalucía debe demandar singularidad,
porque nosotros tenemos nuestras propias necesidades, pero no solo fiscales. Tenemos que exigir que nos paguen todas las desinversiones que nos han hecho históricamente, que lo decía Diego. Hace falta industrializar Andalucía, cambiar nuestro modelo productivo, y para eso tiene que aportar el Estado. ¿Por qué? Porque nos lo han quitado mucho. Y la cuestión de la ordinalidad. Singularidad por un lado, para nosotros, y ordinalidad. ¿Qué dicen en Cataluña de la ordinalidad? Que una vez que ellos pagan, no pierdan la posición. Nosotros le podemos decir, vale, pero el algoritmo lo vamos a hacer nosotros, Andalucía. Porque en esa ordinalidad, si introducimos, por ejemplo, vamos a pensar en términos prácticos, ¿dónde pagamos el seguro del coche? La letra del banco, el seguro de vida, el seguro de vivienda, el Netflix, la telefonía, el combustible, la alimentación, las grandes superficies. Cuando pagamos eso, las sedes sociales de todas esas empresas, incluido la mayoría del sector turístico, están fuera de Andalucía, de manera que imputan sus beneficios en otras comunidades autónomas, fundamentalmente en Madrid. De las 200 grandes empresas con más facturación, los datos que miré fueron los del 2022 porque no he visto datos posteriores, más del 50% están en Madrid. Si Andalucía nos la desdibujan en otra dirección y no es, digamos, una izquierda andalucista la que capitaliza las demandas del pueblo andaluz, ellos no van a ir a ningún sitio, como ya se ha demostrado. Con Andalucía todo, sin Andalucía nada. Eso hay que decirlo a nuestros socios o socios estratégicos en un momento determinado. Yo quiero recordar, para terminar, no sé si me estoy pasando, para terminar, a Carlos Cano, que es a la murga de los currelantes, porque creo que es plenamente válida ahora, de todo lo que estamos diciendo. Lo dijo Carlos Cano en esa frase, no sé si sería en el 75 o así. Está la murga de los currelantes, que al respetable buenamente voy a explicar. El mecanismo tira para adelante de la manera más bonita popular. Se acaba el paro y haya trabajo. Haya o haya, me da lo mismo. Escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría, eso que no nos falte nunca. Haya cultura y prosperidad. Y si a eso le añadimos los derechos de la inmigración, el pacifismo, el ecologismo y las luchas feministas, ese es el